están? Muy buenos días. Quien les habla es el profesor Ismael Rojas y nuevamente aquí para darte un tema más del curso de trigonometría. Recuerda, todos estamos en casa apoyándote en este hermoso proyecto que es ingresar a la universidad. Todos unidos venceremos este mal que nos aqueja a todos nosotros. Muchachos, el día de hoy voy a hacer un tema que se llama reducción al primer cuadrante. Es un tema recontra sencillo, pero necesitas tener los criterios básicos de las teorías anteriores. Por favor, no te olvides de repasar la teoría. Acompáñame a desarrollar el tema. Debes recordar algunas teorías fundamentales como el cuadrante. ¿Qué es un cuadrante? Es el espacio determinado por dos rectas, una horizontal y una recta vertical. ¿Y cómo se llama la recta horizontal? Se le llama abscisa. ¿Y cómo se llama la recta vertical? Se le llama ordenada. Entre la ordenada y la abscisa generan 4 espacios. Y esos espacios se determinan como cuadrante. No te olvides, el punto de intersección de la abscisa y la ordenada se le conoce como origen. Lo vamos a considerar como el punto O. Todo este espacio que tú estás observando se le considera como primer cuadrante. A este espacio de aquí se le considera como segundo cuadrante. A este espacio de aquí se le considera como tercer cuadrante. Y por último tenemos a este espacio de aquí considerado también como cuarto cuadrante. Otra cosita que te debes recordar es qué ángulos le pertenece a cada uno de los cuadrantes. Para ello debes empezar siempre de este punto de aquí y colocarás como 0 grados. De 0, entre 0 y 90, de 0 a 90 se encuentran todos los ángulos en el primer cuadrante. Entre 90 y 180 grados se encuentran todos los ángulos del segundo cuadrante. Entre 180 y 270 se encuentra en el tercero, y en el cuarto entre 270 y 360 grados. Entonces ya sabemos la parte fundamental ya del cuadrante con sus respectivos ángulos. Pero también te debes recordar que todo cuadrante debe tener abscisa y ordenada, conocido como par ordenado. Ya, pero ese par ordenado, al unirlo con el origen, representa ser el radio vector. Y con el par ordenado y el radio vector puedes encontrar cualquier razón trigonométrica. Pero también debes recordar sus signos. Para esto yo te enseñé una memotecnia. Todos somos trigonometría corazón, ¿te acuerdas? En el primer cuadrante eran todas positivas. Ahí está, todas son positivas. En el segundo cuadrante, el primero y el último son positivas. Las demás son negativas. En el tercer cuadrante, la tangente y la cotangente son positivas y las demás son negativas. Y en el cuarto cuadrante, el coseno y la secante son positivas y las demás razones son negativas. Son teoremas ya aprendidas anteriormente. Por eso siempre se te recomienda repasar la parte teórica. Ahora nos vamos a lo que vamos a trabajar el día de hoy. En esta oportunidad vamos a tener a dos formas. La forma de si cambia y la forma de no cambia. Lo he considerado de esta forma para que te des cuenta en una determinada operación y hacerlo más rápido. Si nosotros observamos en la parte vertical, vamos a observar el 90 y el 270. Cuando observamos el 90 y el 270 y tú mueves la cabeza, eso es un lenguaje de señas que indica que sí, por algo lo estoy colocando, sí te va a cambiar. O sea, tienes que tener presente al 90 y al 270 que le pertenecen en la parte vertical. Y si tú mueves la cabeza, te está indicando una afirmación. Esto quiere decir que cualquier razón trigonométrica que esté acompañado con el ángulo 90 puede ser más o puede ser menos, eso no interesa.
Ya el 270 con más o menos, acompañado de un ángulo cualquiera, entonces vamos a cambiar. ¿A cambiar por quién, profesor? La razón se cambia por su corrazón. Profesor, ¿cómo es eso? Allá, toda razón siempre tiene su corrazón llamado complemento. En esta oportunidad, si yo soy seno, entonces el complemento o la corrazón se llamaría el coseno. Ya, si yo soy tangente, cotangente, secante, cosecante. Y eso te puedes dar cuenta porque le puedes agregar simplemente la inicial co. Mira, seno, agrégale el co y me convierto en coseno. Oye, tangente, agrego el co y me convierto en cotangente. Secante, le agrego el co y me convierto en cosecante. Eso es razones o sus corrazones respectivamente entre razón y razón. Profesor, ¿y si es lo contrario? Si soy coseno, ¿cuál es mi corrazón? El seno. Seno, coseno. Cotangente, tangente. Tangente, cotangente. Eso significa que se pueden cambiar entre ellos dos, nada más. Profesor, ¿y este más y este menos sale de aquí? No. Lo primero que te tienes que acordar es que todo esto de aquí representa ser ¿qué cosa? Un cuadrante para saber qué signo es. Esto representa ser un cuadrante. Profesor, ¿y cómo es eso, profesor? Te voy a explicar por este lado. Esto de aquí es ordenada y esto de aquí es abscisa. Muy bien. Vamos a tener en cuenta que en cada cuadrante vamos a tener dos opciones. ¿Ya? Una opción es cuando sí cambia y la otra opción es cuando no cambia. Tú debes darte cuenta que a esto de aquí se le llama primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Debes darte cuenta que el ángulo va de 0, por aquí llega 90, pasa por 180 grados, 270 grados y 360 grados. Recordemos, como me indica reducción al primer cuadrante, quiere decir que debes de buscar reducirlo a ángulo agudo. Esto implica que en el primer cuadrante voy a tener dos formas, cuando avanza o retrocede. En esta oportunidad voy a decir que el ángulo θ es agudo. Entonces yo puedo decir a aquellos ángulos que se parecen a 90 menos θ estará en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque están retrocediendo. Profesor, en el segundo cuadrante estará cuando avanza 90 grados más alguito o retrocede 180 grados menos alguito. En el tercer cuadrante estará como la forma de 180 más algo o 270 menos algo. En el cuarto cuadrante estará la forma de 270 más algo o 360 menos algo. Tú puedes desarrollarlo con cualquiera de esas dos formas, pero la forma que tú elijas tienes que darte cuenta cuándo va a cambiar o cuándo no va a cambiar. De acuerdo a estos ángulos, tú puedes decir a qué cuadrante le pertenece. Tú puedes decir a qué cuadrante lo pertenece, ¿no? Puedo decir que está en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante. Entonces, estos cuadrantes me representan ser este ángulo de aquí, cualquiera de estos ángulos de aquí. Ya, y ese cuadrante con la razón, el cuadrante con la razón representa ser el signo positivo o negativo, lo que te va a ayudar en esta parte a elegir correctamente. Entonces tienes que tener bastante cuidado. ¿Cuándo sí va a cambiar? Cuando la razón está empezando con 90 o 270 y cambia por la corrazón trigonométrica del ángulo agudo. ¿Por qué sale más o por qué sale menos? Eso sale de acuerdo al cuadrante que representa ser el paréntesis. De igual modo aquí, cuando digo o menciono que no cambia, cuando empieza con el ángulo 180 grados o empieza con el ángulo 360 grados.
Este paréntesis representa ser el cuadrante para descubrir si es positivo o negativo de acuerdo a la razón que le acompaña. Ahora te tengo que explicar el ángulo negativo. Toda razón debe tener un determinado ángulo. Si ese ángulo es negativo, entonces lo vas a deducir o lo vas a desarrollar utilizando esta tablita. Y me dice lo siguiente: el seno, tangente, cotangente y cosecante, este negativo va a salir el negativo. Entonces significa que este de aquí sale adelante y me quedaría simplemente menos seno de tita. Aquí también me quedaría menos tangente tita porque está saliendo el negativo. Aquí me quedaría la cotangente tita y la cosecante de tita. Lo que va a desaparecer el signo es en el coseno y en la secante. Se absorbe el signo negativo, simplemente será el coseno de tita y la secante de tita. Tienes que tener bastante cuidado a la hora de emplearlo esta parte, porque el coseno de un ángulo negativo es lo mismo a decir coseno del ángulo positivo. De igual manera, la secante ya del ángulo negativo se puede cambiar como la secante de un ángulo positivo. Mientras las demás razones, el negativo sale. No te olvides, algo muy importante a la hora de desarrollar los problemas. ¿Qué hacemos un ángulo mayor a una vuelta? Fácil, tienes que buscar que sea múltiplo de 360 grados. Automáticamente lo que tú vas a hacer es cancelar y solo te va a quedar él con la razón. Entonces colocarás la razón de más o menos ese ángulo. Profesor, ¿y cuándo es más, cuándo es menos? Cuando esto de aquí lo represente y esto lo elimines. ¿Y cómo lo desarrollas? Utilizando esta parte, utilizando la tablita, te sale rápido un determinado problema. Jóvenes, la teoría es importante que tú tienes que saber a la hora de desarrollar un determinado problema. Por eso te enseña para que tú lo tengas bien presente. Chicos, ahora acompáñame a desarrollar los problemas. ¡Vamos! Bien chicos, después de la teoría empezamos a desarrollar los problemas. Recuerda, tienes que tener las nociones básicas de la parte teórica para poderlo emplear el día de hoy en los problemas. Acompáñame a desarrollar los problemas. En la pregunta número 1, vamos a utilizar las razones con ángulos negativos. Para ello te debes dar cuenta que del seno, tangente, cosecante y cotangente el signo menos debe salir, mientras que el coseno y la secante es absorbido el signo negativo. Con esa idea desarrollemos el problema. Entonces aquí nosotros observamos el seno de un ángulo negativo, por lo tanto ese negativo debe salir y debe ser de esta forma, dividido entre el seno de alfa, más 2 veces. El coseno de un ángulo negativo es lo mismo que decir el coseno del ángulo positivo. ¿Por qué? Porque el negativo en el coseno es absorbido o simplemente desaparece. Entonces aquí voy a colocarle el coseno de tita. Más 3 veces. Claro, pero este negativo de la tangente debe salir. Entonces, al salir, en vez de más, ahora se multiplica menos por más, menos, y me quedaría tangente de beta. Todo esto dividido entre la tangente de beta. Ahí te vas a dar cuenta que se puede simplificar. Si se simplifica, aquí me quedaría menos 1, me quedaría más 2 y menos 3. Claro, tú opera, acá saldría menos 3. Menos 1 es menos 4, más 2 vendría a ser menos 2. Respuesta de la pregunta número 1.
En la pregunta número 2 estás observando medidas angulares mayor a 360. Yo te recomiendo que agarres esos ángulos y los dividas entre 360. Puedo decir 1860 y acá 1485. Cada uno de ellos tienes que hacer una división entre 360. ¿Esto qué significa? Que vamos a encontrar un cociente cuyo valor va a ser la cantidad de vueltas que da. Y tú debes agarrar el valor de los residuos. A ver, sería 5. 5 por 0, 0. 5 por 6, 30. Llevo 3. 5 por 3, 15. Más 3, 1800. Al restarlo me va a quedar 60. Entonces significa que debo colocar la secante. En vez de todo este ángulo voy a agarrar el residuo. Sería la secante de 60 menos la tangente de 1485. De igual modo tengo que hacer la división. 4 por 0, 0. 6 por 4, 24. Llevo 2. 3 por 4, 12. Saldría 1440. Restemos, sería 5. 4. Entonces saldría la tangente de 45. Muy bien. Ahora, tú sabes la secante de 60. Eso es 2. Menos la tangente 45, que es 1. Y 2 menos 1, entonces la respuesta vendría a ser 1. Respuesta de la pregunta número 2. Vamos ahora a la pregunta número 3. ¿Te has dado cuenta que tengo ángulos que no son agudos? Lo que tienes que hacer como primer paso es descubrir en qué cuadrante está. Para ello vamos a agarrar al 115 y al 210. Ubiquemos. 210, ¿en qué cuadrante está? En el tercer cuadrante. 315 está en el cuarto cuadrante. Eso vendría a ser el paso número 1. Vamos ahora a desarrollar el segundo paso, que nos dice identifica qué signo es. Para identificar qué signo es, debo representar la razón con el cuadrante. A ver, observemos. 4 por el seno en el tercer cuadrante representa ser negativo. 3 por la tangente en el cuarto cuadrante es negativo. Ese negativo multiplicado con el positivo sale negativo. Ahora vamos al paso número 3, utilizando los ángulos horizontales para mencionar que la razón debe permanecer tal como está. Entonces voy a seguir colocando el seno y la razón tangente. Voy a agarrar con el 180 y el 360. Diré lo siguiente: 210, 180. ¿Cuánto le falta para llegar a 210? Ese ángulo tendrá que ser 30 grados. 315. ¿Cuánto le falta para que sea 360? Ese ángulo será 45 grados. Entonces voy a tener por aquí menos 4 por el seno de 30, que es un medio, menos 3 por la tangente 45, que es 1. ¿Te das cuenta? Ahora lo que voy a hacer por este lado es simplificar. Mitad de 2, 1, mitad de 4 es 2. Multiplico, más por menos 2 por 1, 2, menos 3, respuesta es menos 5. Respuesta de la pregunta número 3. Vamos ahora a la pregunta número 4. De igual modo, primer paso, debes descubrir el cuadrante. ¿En qué cuadrante están ubicados los ángulos a mencionar? 150 está ubicado en el segundo cuadrante, 240 en el tercer cuadrante y 315 en el cuarto cuadrante. Vamos al paso número 2. Me indica el signo. Descubre el signo. La razón con el cuadrante debes decir, según la tablita de signo, que va a salir. Seno en el segundo cuadrante siempre será positivo. Coseno en el tercer cuadrante es negativo. Al multiplicar con este negativo, negativo con negativo, sale positivo. Secante en el cuarto cuadrante es positivo.
elevado al cuadrado sigue siendo positivo. Ahora nos vamos al paso número 3. Descubrir o reducir el ángulo mediante 180 o 360 para mantener la misma razón. Entonces acá seguirá siendo seno, acá seguirá siendo coseno y acá seguirá siendo secante al cuadrado. Trabajemos solo con 180 y 360, no te olvides. A ver, 150, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Eso sería 30 grados. 180, ¿cuánto le falta para llegar a ser 240? Eso le falta 60. 315, ¿cuánto le falta para que sea 360? 45. Solo tienes que trabajar con los ángulos para completar 180, para completar 360 o lo que le falta para llegar a esos dos valores a mencionar. Entonces vamos a decir los valores. Seno de 30 es 1/2, más coseno de 60 es 1/2, más secante de 45 es raíz de 2 elevado al cuadrado. 1/2 más 1/2 es 1. Aquí se elimina y me quedaría 2. Y aquí saldría 2 más 1, 3. Respuesta de la pregunta número 4. Recuerda que la pregunta 5 lo haces tú. Pregunta número 6. Nos damos cuenta nuevamente que vamos a trabajar con ángulos negativos. Si son ángulos negativos, recuerda de qué razones el ángulo negativo sale y de qué razones el ángulo negativo desaparece. Entonces veamos. Aquí será secante menos 60. Como es secante, desaparece el signo. Será 60 grados. Coseno de 37, desaparece el signo. Será coseno simplemente de 37. Corchetes. Tangente de ángulo negativo. Esa tangente sale, sería menos 5. Tangente de 45. A ver, seno de 30 sale a multiplicar con este signo. Menos por más es menos 6 veces el seno de 30. ¿Listo? Todo esto de aquí lo elevo a la menos 1. Ahora tienes que recordar la tablita de las razones trigonométricas de triángulos notables. Debes tenerlo en cuenta. Ahora decimos secante de 60 es 2 por coseno de 37 es 4/5. Paréntesis. Menos 5 por la tangente 45, que es 1. Menos 6 por el seno de 30, que es 1/2. Operando 2 por 4 es 8. Paréntesis. Menos 5. Acá me quedaría mitad 1, mitad 3. Menos 3. Entonces aquí quedaría 8 sobre 5 multiplicado. Acá me quedaría, ¿cuánto? Menos 8 elevado a la menos 1. Claro, tú debes darte cuenta que todo exponente negativo invierte al número. Entonces voy a decir aquí 8 sobre 5 multiplicado. Al invertir me quedaría menos 1 sobre 8. Se va, entonces la respuesta vendría a ser menos 1 kilo. Respuesta de la pregunta número 6. Vamos a la pregunta número 7. Estás observando que los ángulos son mayores que 360. Entonces rápido tiene que llegar a tu mente dividirlo entre 360 grados. Entonces voy a agarrar aquí 1110 entre 360 grados. Y el otro ángulo 1440 entre 360 grados. A ver, operemos, busquemos. Sería 3. 3 por 0, 0. 3 por 6, 18. Llevo 1. 3 por 3, 9. Y 1, 10. A ver, restemos. 0. Acá me quedaría 3. Y me quedaría 0, 0. Será lo mismo, es decir, la cosecante de 30 grados. Más el coseno. Vamos a ver. Acá sería 4. 4 por 0, 0.
6 por 4, 24. Llevo 2. 3 por 4, 12. 13, 14. Acá me quedaría, oye, no tengo residuo. Entonces, si no tienes residuo, se le coloca el 0. Entonces sería coseno de 0 grados. ¿Cuánto es la cosecante de 30? 2 más. ¿Cuánto es el coseno de 0? Ese coseno de 0 debe salir de la clase anterior, que se llama ángulos cuadrantales. Y el coseno de 0 representa ser la unidad. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser 3. Pregunta número 8. Nos dan un dato fundamental, que A, B, C y D es un triángulo. ¿Esto qué significa? Que la suma de los tres ángulos debe darnos 180. A más B más C debe ser igual a 180 grados. Con esa deducción yo puedo descubrir cuánto vale A más B, y eso lo debes colocar. Voy a tener aquí que Q es igual, el seno. Pero en vez de A más B, vas a colocar lo que le falta para completar a 180 grados. En esta oportunidad sería 180 menos C, dividido entre el seno de C, menos 2 veces la tangente. Ahora, dentro de ese paréntesis estás observando A, B y 2 veces C, pero este 2 veces C lo puedes separar como C más C. ¿Por qué lo hago eso? Para tener el grupo de A más B más C, que eso vale 180 grados. Entonces voy a colocar aquí 180 grados, pero me sobrará una C. Multiplicado por la cotangente, tengo A más B, y eso tendrá que ser 180 menos C. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollarlo en 3 pasos. Paso número 1, descubrir el cuadrante. Paso número 2, encontrar el signo. Paso número 3, ver si cambia o no cambia. Vamos. Paso número 1, descubrir en qué cuadrante está cada uno de los paréntesis. A ver, 180 menos algo, eso está en el segundo cuadrante. 180 más algo está en el tercer cuadrante, y acá está también en el segundo cuadrante. Entonces voy a decir por aquí, Q es igual. Seno en el segundo cuadrante, eso es positivo. Paso 3, 180, ¿cambia o no cambia? Te das cuenta que está en el horizonte y te dice que no. Entonces seguirá siendo seno de C, dividido entre seno de C. ¿Muy bien? Ahora, tangente en el tercer cuadrante es positivo. Con este negativo sigue siendo negativo. 2 veces. 180, ¿cambia o no cambia? No cambia. Seguirá siendo tangente de C. Por cotangente en el segundo cuadrante es negativo, el 180 no cambia, seguirá siendo cotangente de C. Muy bien, acá se elimina. Por lo tanto, Q me sale 1. A ver, veamos. Menos, como es una multiplicación, menos con menos es más. 2 por tangente con la cotangente se elimina porque son razones recíprocas. Entonces me quedaría solo la unidad. Diremos Q es igual a 1 más 2, respuesta 3. Vamos a la pregunta número 10. De igual modo, debes de hacerlo en 3 pasos. ¿Cuál es el paso número 1? Es descubrir en qué cuadrante está ubicado. Esto y esto. A ver, aquí observamos pi, pero representa pi un valor en sexagesimales 180 grados. Más algo, eso está en el tercer cuadrante. 180 menos algo representa estar en el segundo cuadrante. Paso número 1, cuadrante. Paso número 2, descubrir en qué cuadrante está. Entonces vamos a mencionar por este lado. Seno en el tercer cuadrante es negativo. Paso número 3, 180. ¿Cambia o no cambia? No cambia, seguirá siendo seno de X. Seno en el segundo cuadrante, esto es positivo. ¿Cambia o no cambia? No cambia, seguirá siendo ser seno de X sobre 2X más X, esto de aquí es menor que 2. Obviamente, aquí, ahí está la división.
Te vas a dar cuenta que aquí es 0. Todo esto se elimina. Y solo me quedaría que x es menor que 2. Respuesta de la pregunta número 10. Pregunta número 11. Nuevamente desarrollemos en 3 pasos. Paso número 1, descubrir el cuadrante. ¿En qué cuadrante está 360 menos algo? Eso está en el cuarto cuadrante. ¿En qué cuadrante estará 270 menos algo? Eso está en el tercer cuadrante. Y 180 menos algo estará en el segundo cuadrante. Muchachos, ahora me queda hacer el paso número 2, el signo. A ver, seno en el cuarto cuadrante negativo. ¿Cuánto le...? A ver, 360, ¿cambia o no cambia? No cambia. Seguirá siendo seno de x. A ver, coseno en el tercer cuadrante es negativo. Con este positivo es negativo. 270, ¿cambia o no cambia? Sí cambia. Si es coseno, cambia por su corrazón, que es seno. ¿Listo? A ver, seno en el segundo cuadrante es positivo. 180 no cambia, seguirá siendo seno de x. Menos seno, menos 2 veces seno de x sobre seno de x. Se va, y la respuesta de la pregunta número 11 saldría menos 2. Pregunta número 12. Me dicen calcular toda esta expresión de aquí, pero me doy cuenta que x más y es igual a 180. Entonces voy a cambiar a uno de ellos. Voy a cambiar solo al x. Será igual a 180 menos y. Quiere decir que esto voy a cambiarlo y esto de aquí lo debo dejar tal como está, multiplicado por el coseno de y. Aquí pondré seno de ¿quién? Del coseno de x, pero x voy a poner 180 menos y. Listo. Ahora debo desarrollarlo en 3 pasos. Paso número 1 es encontrar en qué cuadrante está ubicado. 180 menos algo está ubicado en el segundo cuadrante. Paso número 2, el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Paso número 3, el 180, ¿cambia o no cambia? No cambia, seguirá siendo coseno de y. Acá tendría seno de todo ese ángulo más seno del coseno de y. ¿Listo? Seno de un ángulo negativo, el negativo sale, sería menos seno de ¿quién? Del coseno de y más seno de ¿quién? Del coseno de y. Chicos, nos damos cuenta que esto de acá es negativo, este es positivo, por lo tanto la respuesta es 0. Jóvenes, acabamos de hacer los problemas, ahora te toca a ti en desarrollar los problemas. No te olvides, todos nos tenemos que quedar en casa. Y desde casa, nosotros te apoyamos. Nos vemos.